Hermanos, buenos días. Nos volvemos a encontrar y damos gracias a Dios por ello. Podemos adorarle juntos. Estamos en casa y espero que estemos reunidos con la familia y disfrutar de este tiempo en la presencia de nuestro Dios. Oramos, hermanos. Padre Celestial, te damos las gracias en esta mañana. Tú eres, Señor, el que nos permite poder unirnos, que no físicamente, Señor, pero espiritualmente podemos unirnos a través de las redes sociales, podemos compartir este tiempo de adoración, podemos alabarte juntos y también disfrutar, Señor, de lo que tú nos enseñas a través de tu palabra. Pedimos que tu Santo Espíritu sea guiándonos, Padre, en este tiempo, que podamos entender, Señor, que tomemos decisiones que te honren, que te glorifiquen, que también sean, Señor, para nuestro provecho, para nuestro crecimiento espiritual. Te alabamos, Padre, en esta mañana. Tú eres digno de toda adoración, de todo honor, de toda gloria, de toda alabanza, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Bien, hermanos, abrimos en la carta a los Romanos en el capítulo 12 y estamos avanzando ahí. Ya vamos en el verso 12 y ciertamente es la tercera semana que estamos en este versículo, pero quería detenernos un momento para ver, ¿no? Dice el versículo 12, gozosos en la esperanza, lo hemos visto, sufridos en la tribulación, también la semana pasada, y ahora queremos enfatizar constantes en la oración. Dice constantes en la oración. Nuestras decisiones respecto a la oración. Todos en algún momento hemos tomado decisiones respecto a lo que es la práctica de la oración, ¿sí? Y a veces hemos dicho, me voy a levantar muy temprano antes que los demás para que nadie me esté inoportunando, ¿no? También hemos dicho, voy a orar tantos minutos, 10, 15, 30 o de repente una hora, ¿sí? Hemos dicho, voy a orar al levantarme y al acostarme, ¿no? También nos hemos propuesto a orar con la familia. Otros dicen, no, yo voy a orar en cualquier momento del día, ¿sí? Y también otros, tomando ejemplos de personajes de la Biblia, dicen, voy a orar 3 veces al día, así como Daniel, ¿no? Pero ¿qué es lo que sucedió? Se empezó de repente, se empezó bien y poco a poco fuimos dejándolo, ¿sí? Tal vez por el calor, en el verano, mucho calor, ¿no? Y de repente en el invierno también, ¿no? Ya mucho frío, dice, para orar, ¿no? Mucho frío para ir por ahí solo, ¿no? O a la sala. Entonces nos acurrucamos en nuestro dormitorio de repente y estábamos orando y poco a poco fuimos dejando, ¿sí? O otros levantarse muy temprano, dice, no, mucho frío, ¿sí? Pero por otro lado también escuchábamos testimonios de hermanos que hablan acerca de su, ¿no? Y ellos dicen, Dios me ha respondido, ¿no? Y de esta manera, de esta manera. Y, y también hablan acerca de su intimidad con Dios, ¿no? Y se expresan muy bien. Y todo esto de repente a nosotros nos lleva a tomar decisiones y querer ser como ellos también, ¿no? Por otro lado, en nuestra práctica también de oración, nos enfocamos en pedir, ¿no? Y pedimos por tantas cosas y por tantas personas y nuestra relación, nuestra intimidad con Dios queda de lado, ¿sí? Somos quienes nos acercamos a Dios solo para pedir, solo para que Dios supla
nuestras necesidades, que pueden ser salud, trabajo, mejores las relaciones, ¿sí? Y de repente por otras personas también estamos pidiendo, ¿no? Por nuestra economía, por la casa, de repente que no tenemos una casa, y todo se ve en pedir, ¿no? Entonces, pero como decía, nos olvidamos de lo que realmente importa, de quién realmente importa, nuestro Padre Celestial, ¿no? Y en esta pandemia, ¿qué es lo que está sucediendo con ese tiempo con Dios? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Estamos conversando con Él? ¿No? Vamos, nosotros tenemos como iglesia los días viernes la oración, ¿sí? Y son pocos los hermanos que se están conectando, ¿sí? Entonces, eso nos hace ver cuán importante es para nosotros la oración. ¿Cuánto realmente participamos en la oración? Y no es asunto nuestro, nomás, hermanos. En la mayoría de las iglesias ocurre eso, ¿sí? Como que es una pandemia, ¿no? Espiritual, ¿sí? Y no queremos realmente conversar con nuestro Dios, con el creador del universo, con aquel que decimos es el Todopoderoso, con aquel que nos amó y nos ama al punto de haber dado a su Hijo en sacrificio por nuestros pecados. No lo estamos amando como Él nos ama, ¿sí? No lo buscamos aquel que nos cuida, que provee, que suple nuestras necesidades diversas, ¿sí? El apóstol Juan dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para ser llamados hijos de Dios. Mire el amor de Dios por nosotros, ¿no? Nos ha adoptado, nos ha hecho sus hijos, ¿sí? Nos ha amado, nos ha perdonado, nos salvó. Somos hijos de Dios, nos ha dado la vida eterna, nos ha hecho sus herederos, ¿sí? ¿Qué no ha hecho Dios para favorecernos? Tal vez al inicio de esta pandemia, cuando nosotros escuchábamos las noticias de cómo este virus estaba infectando y cada vez a más gente, y cómo también la gente estaba muriendo, comenzamos a orar con fuerza, ¿sí? Y esto ha ido decayendo. Poco a poco lo hemos ido dejando. Me parece que estamos orando menos, que ya no hay ese énfasis, como que nos hemos ido acostumbrando a la situación. Podemos preguntar, ¿ya pasó el peligro? ¿Ya no hay más infectados? ¿Ya no hay más muertes? No, todo lo contrario, esto ha seguido subiendo, ¿sí? Y hemos pasado momentos muy difíciles, ¿sí? En cuanto a falta de medicina, falta de camas, falta de atención médica, ¿no? Falta de oxígeno, ¿sí? De que no había un tratamiento que pueda recuperar rápidamente a los infectados, pero esto como que se ha ido superando, ¿sí? Pero la gente sigue muriendo, la gente sigue siendo infectada, ¿sí? Y posiblemente haya rebrotes, es lo que nos están diciendo. Y todo esto nos lleva a pensar que es una costumbre nuestra de comenzar a orar y con una gana, con una energía, irlo dejando poco a poco, ¿sí? De hacerlo cuando nosotros estamos necesitados, cuando nuestra vida está en peligro o aquellos que amamos están peligrando sus vidas, ¿sí? Y después pasa todo el peligro y volvemos a decaer en cuanto a la oración. De repente alguien por ahí nos estimula a orar.
nos motiva a orar y lo volvemos a retomar y nuevamente decaemos, ¿sí? No estamos viendo realmente lo que es la oración. Algunos dirán, pero ¿cómo es que yo sé lo que es la oración? Es conversar con Dios. Sí, sencillamente es conversar con nuestro Padre Celestial. No solo es pedir, no solo es pedir, sino tener intimidad con Él, conversar con Él continuamente, ¿no? Podemos agradecerle a Dios por tantas cosas que, no, que Él nos, con lo que Él nos beneficia, ¿sí? Podemos alabarle, podemos cantar en tanto que estamos con Él, ¿sí? Podemos manifestarle nuestros anhelos, conversar de tantas cosas que hay en nuestro corazón, en nuestro pensamiento. Podemos tratar tantos asuntos con Él, esperando que Él nos hable, que Él nos guíe, que también nos inunde de su paz. Acercarnos a Dios como nuestro Padre, nuestro amigo, con quien tratamos a nuestros más íntimos pensamientos, nuestros más íntimos anhelos, sin reserva alguna. Nos preguntamos qué temas podemos tratar con nuestro Padre Celestial. Todos realmente. Cualquier tema podemos conversar con Él, considerado pequeño o grande, ¿sí? Algunas veces nos preguntamos, ¿qué es lo que le voy a decir? ¿Qué es lo que le voy a decir? No tengo mucho que decirle. Hay mucho realmente que conversar con Dios, ¿sí? Podemos alabarle, podemos decirle qué deseos tenemos, la salvación de familiares, el futuro de nuestros hijos, salvación de vecinos, de amistades, nuestra relación matrimonial, nuestro trabajo, nuestro ministerio, nuestro servicio en la iglesia, nuestras metas laborales respecto a estudios, enamoramiento, boda, acerca de nuestros hijos adolescentes, nuestros hijos ya mayores, nuestros niños pequeños, acerca de nuestra casa, nuestra vivienda, de la salud física, de la salud espiritual, cómo nos encontramos, acerca de nuestras amistades, lo que deseamos para nuestras amistades, lo que también están enfermos, respecto a la iglesia, a nuestros hermanos. Realmente de tantas cosas podemos conversar con Él que el tiempo nos quedaría chico, ¿sí? Pero ¿saben qué? Cuando tengamos claro cuál realmente es el propósito por el cual nosotros conversamos con Dios, no lo dejaremos de hacer, ¿sí? Persistiremos, perseveraremos en la oración, seremos constantes en la oración, a tal punto hasta que Dios nos dé respuesta respecto a lo conversado con Él, ¿sí? Nos dice entonces el texto, constantes en la oración. Y algo que encontramos en la Biblia es respecto al Señor Jesucristo. Él era constante en la oración. En Lucas 22, 39, Lucas 22, verso 39, leemos, dice, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Ahora, ¿a qué fue al monte de los olivos? El verso 41 dice, y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró. Y continúa ahí, ¿no? Diciendo la oración de Jesús. Y lo que nos dice es cómo solía hacerlo, ¿sí? Eso nos habla de la costumbre de él,
de una práctica constante, de ir a un monte, un lugar apartado en este caso, y orar, ¿sí? Y, y él está en un momento también difícil ya, donde posteriormente va a ser arrestado y va a dar su vida por nosotros, ¿sí? Entonces hay un propósito por el cual él está yendo a orar, ¿sí? Y dice, lo hacía continuamente. En Mateo 14:23, retrocedemos un poco, Mateo 14:23, nos dice, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba ahí solo, ¿no? Dice, subió al monte para orar, se apartaba para orar. Y esto está sucediendo después de la alimentación de 5,000 personas. Imagina, 5,000 personas. Y dice, y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Y después él está yendo a orar. Nosotros podríamos imaginar cómo era la fama de Jesús, ¿cierto? Y qué es lo que, si se descuida, puede suceder. También nos dice, se retiraba a lugares desiertos en Lucas 5:16. Podemos leer ahí. Lucas 5:16. Dice, pero su fama el verso 15 dice, pero su fama se extendía más y más y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Dice la fama, ¿no? Su fama se extendía más y más. Había gente que le seguía. ¿Y qué es lo que esto puede originar en uno? ¿No? Cuando la gente le sigue, le escucha, cuando la gente lo aclama, ¿sí? Y Jesús está, dice, orando, ¿sí? La fama puede llevarlo a uno a desviarse de los propósitos de la vida, ¿no? Pero ahí está la oración. También Jesús está orando, está tomando tiempo. Dice en Lucas 9:18, Lucas 9:18, dice, aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo, ¿no? Entonces, ahí también, ¿no? Jesús dice, está orando aparte, ¿sí? Y le hace pregunta a sus discípulos. Y la pregunta va en el sentido de, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿No? Querer saber qué había en la mente de los discípulos respecto a él. Y realmente fue algo maravilloso, ¿no? Donde Pedro da una respuesta, ¿sí? Y cuando él pregunta, entonces Pedro dice, el Cristo de Dios, el Hijo del Dios viviente, ¿no? Y bueno, entonces dice en Lucas 9:28, aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan, a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. Jesús lleva, dice, a Pedro, a Juan y a Jacobo y van al monte a orar. Y cuando está orando, su rostro resplandece, su vestido resplandece, como dice, muestra su gloria, su majestad, su esplendor a los ojos de estos tres discípulos, ¿sí? Y esto tiene que ver con la superioridad, con la autoridad de Jesús. Y lleva nuestra memoria a Moisés. Ocurrió algo similar, pero aquí es algo mucho mayor. Dice en lo otro que el rostro de Moisés resplandecía cuando bajó del monte Sinaí después de haber estado con Dios. Pero aquí dice, todo Jesús resplandeció,
su rostro, su ropa, ¿no? Y eso nos habla de su majestad, de su superioridad, de su autoridad. Y también en Lucas 22:44 dice, y estando en agonía oraba más intensamente, ¿sí? Dice, oraba más intensamente en los momentos más difíciles de su vida, ¿sí? Donde podía renunciar a la obra de redención. Y dice, estaba en agonía, era una lucha, ¿sí? Como dice, como de aquel que está muriendo, de aquel que está en angustia, ¿sí? Pero Jesús dice, oraba más intensamente, oraba con más energía, no con menos, sino con más fuerza, con más energía era su oración. Estaba ante la amenaza, ¿sí? De un peligro, de una desgracia. Estaba ante lo que él sabía que iba a venir, todo el sufrimiento hasta la muerte de cruz, pero estaba orando intensamente, ¿sí? La iglesia orando constantemente. Nosotros podemos pensar respecto a Jesús, cuanto más agonía, cuanto más sufrimiento, cuanto más aflicción, ora más intensamente, lo que muchas veces es contrario a nuestra práctica de oración. Más sufrimiento, nos alejamos de Dios. Más lo necesitamos, más nos distanciamos de Él. Por otro lado, la iglesia también oraba constantemente. En sus inicios, ¿sí? Podemos ver esto en el libro de los Hechos. En Hechos 1:14 dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Sí? Dice, oraban, perseveraban unánimes en la oración. ¿Sí? La iglesia ahí. Estaban, como dice, ¿qué es lo que iba a suceder posteriormente? La elección de otro apóstol. ¿Sí? Ya Judas cayó, Judas se ahorcó, ¿no? Y ahí iba a ser reemplazado. Y ahí están los apóstoles, pero dice la iglesia está orando. Había un propósito, ¿sí? La iglesia también perseverando. En Hechos 2:42 dice, y perseveraban. Y había varias cosas por las cuales la iglesia está, cosas en las cuales la iglesia está perseverando, ¿sí? Pero una de las cosas que resaltamos ahora es la oración, ¿sí? En 2:42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Sí? La iglesia perseverando. Había una conversión a la predicación del apóstol Pedro de 3,000 personas. Y estas personas, dice, se unieron a los discípulos, se unieron a la iglesia y ellos están perseverando. Y era necesario, realmente, había un propósito definido en cuanto a la oración, lo que era tener o sumarse 3,000 personas a la iglesia. ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Sí? ¿Qué va a suceder? Realmente se necesitaba de la intervención divina, ¿sí? Por otro lado, cuando Pedro también estaba en la cárcel, en Hechos 12:5, seguimos ahí, Hechos 12:5, ¿sí? Pedro había sido arrestado, puesto en la cárcel, y dice, así que Pedro estaba en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él, ¿sí? No dejaron de hacerlo, dice, sin cesar. Comenzaron a orar por Pedro en esta situación y ellos siguieron orando. ¿Y qué sucedió? Dios lo libró, como dice, sobrenaturalmente, ¿sí?
Bien, también encontramos a Pablo. Pablo también era constante en su oración. Y vemos en el libro de Éfeso, en la carta a los Efesios 6:18, dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Sí? Dice en todo tiempo, en todo tiempo. Y esto resalta la frecuencia necesaria. ¿Sí? No es que cada minuto de mi vida o cada hora yo voy a estar orando, sino nos habla de la frecuencia, pero también nos habla de la perseverancia, ¿sí? De perseverar, de permanecer orando ciertamente, ¿no? Nos habla de la frecuencia también como algo que se repite a menudo, ¿sí? Con ciertos intervalos de tiempo. El pueblo de Israel aprendió en sus prácticas de oración ponerse 3 momentos para orar. En la mañana, al mediodía, en la tarde, ¿no? Nosotros podemos decir en la mañana, puede ser también a mediodía, puede ser también en la tarde, puede ser solo en la mañana, puede ser en la noche, ¿no? O puede ser de repente cuando estamos viajando, si diariamente viajamos, de repente ese es el tiempo que tomamos para estar conversando con Dios, no sé, pero se habla de una frecuencia, de algo que se repite a menudo, ¿sí? Y la iglesia, o a la iglesia, el apóstol Pablo le dice, ¿no? Orando en todo tiempo, ¿sí? Orando, dice, con toda perseverancia. A la iglesia de Colosas, dice, orad sin cesar. Y, y nos habla eso de cesar, dice, dejar de producirse algún hecho o proceso, ¿no? Entonces, no debemos dejar de orar, porque es parte de un proceso en nuestra vida, ¿sí? Si dejamos de orar, se corta ese proceso. Podemos pensar, estamos orando por la familia o estamos orando por nuestro matrimonio, ¿sí? Y de repente vamos progresando, vamos avanzando, gracias a Dios, y dejamos de orar. Ese proceso se va a detener, se va a cortar, no se va a llegar a lo que estábamos deseando que suceda, ¿sí? Y hablamos entonces de continuar en la oración. ¿A dónde se quiere llegar? ¿Sí? En mi relación con mi Padre Celestial, en mi relación con mi Salvador, ¿sí? ¿A dónde queremos llegar? No podemos avanzar en la intimidad con Dios
si no conversamos con Él, si cortamos nuestros diálogos, nuestros tiempos de conversar con Él. ¿Sí? No se trata de orar de manera repetida y sin descanso, cuando dice sin cesar, ¿no? Sino de continuar, de no abandonar. ¿Sí? Se trata de orar con persistencia y regularidad, ¿no? Mantenerse firme, constante, de no dejar, de no moverse. Digamos, estamos orando y eso es algo que no debemos de abandonar, de no ser derribados, de no decaer, ¿sí? De no sentirse demolido, ¿sí? Nos habla esto de persistencia, de regularidad, sin cambios grandes o bruscos. Por si yo estoy orando y de repente lo abandono por no sé cuánto tiempo, ¿sí? Y que no se produzca eso, sino que sea algo con regularidad, ¿sí? No debemos dejar de orar. Nada realmente debería detenernos en nuestra comunicación, en nuestra conversación con nuestro Padre. Ninguna derrota, tampoco ningún triunfo, ninguna tristeza, ninguna pérdida, ni aún el pecado. Porque sabemos que cuando pecamos podemos ir a Dios y podemos hallar el perdón de parte de Él y que Él siga obrando en nuestra vida, ¿no? En Tesalonicenses 1:11 dice, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por digno de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. A la iglesia de Tesalonicenses, decía el apóstol Pablo, ¿no? Oramos siempre por vosotros. Dice, para que Dios cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. ¿Para qué? Dice, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado. Y ese es el propósito mayor respecto a la oración. Oramos por nosotros, oramos por otros, pedimos oración también por nosotros para que Dios sea glorificado, ¿sí? Para que el Señor Jesucristo sea glorificado. Entonces se ora con propósito definido, el Señor sea glorificado. Y esto es lo que a nosotros nos va a llevar a orar siempre, ¿sí? En los buenos o malos momentos. Hoy tal vez es este virus lo que ocupa nuestro tiempo respecto a la oración y oramos por todo en relación a este virus que nos está afectando mundialmente, ¿no? Pero hay otras necesidades que nosotros tenemos, las cuales no debemos descuidar, ¿no? Está la familia, está el área social, el área personal, espiritual, el área cognitiva también, ¿no? De cómo nosotros desarrollamos, qué estamos aprendiendo, qué estamos añadiendo a nuestras vidas, ¿sí? Realmente tenemos tantos temas que nosotros podemos conversar con nuestro Padre, ¿no? Y que nos lleve a mayor intimidad con Él, donde podemos buscar dirección, solución mediante el poder de Él. Por otro lado, el Señor Jesucristo, y vemos esto últimamente en Lucas 18:1, vamos a Lucas 18:1. ¿Qué es lo que encontramos ahí? Dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y a través de la parábola que se describe ahí, el propósito es eso, la necesidad de orar. Dice necesidad, es algo necesaria la oración. Y que no se deje, que no se abandone.
Dice de orar en todo o cualquier tiempo, ¿sí? Y hablamos de necesidad, de algo que es indispensable para algún fin. Oramos porque queremos lograr un fin, queremos alcanzar un fin, queremos que algo suceda, ¿sí? Y como dice, eso es necesario la oración continua, la oración que no se abandona, ¿sí? Cuando habla de desmayar, dice abandonar una pretensión. Queremos conseguir algo, no podemos desmayar respecto a la oración. Queremos tener una buena salud, si alguien está enfermo, entonces no debemos desmayar, no debemos de abandonar. Queremos una mejor relación en el matrimonio, no debemos de abandonar. Queremos el bienestar para nuestros hijos, que tomen las mejores decisiones, no hay que abandonar, ¿sí? Entonces vemos que la oración es indispensable, no lo podemos dejar de lado, ¿sí? Si queremos realmente, al final de todo, glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que para eso Él nos redimió, para eso existimos, ¿sí? Podemos hacer nuestro mayor esfuerzo, hermano, puedes hacer tu mayor esfuerzo, pero si no lo tratas con Dios, si no lo conversas con Dios, no va a funcionar, ¿sí? No va a funcionar, ¿sí? No será algo exitoso. Tu mente no estará en la glorificación de tu Señor, ¿sí? Sino en la obtención de tus ideales, de tus metas, de tus anhelos, tus deseos, ¿sí? La oración debe realizarse entonces en todo tiempo. No importa si las condiciones son favorables o no. Tienes que conversar, debemos de conversar con nuestro Padre Celestial. ¿Quieres conseguir algo que glorifique realmente a tu Señor? No abandones la oración. Conversa con Él constantemente, ¿sí? Conversa, como decíamos, con regularidad. Programa tu tiempo, dispón tu corazón para conversar con Él, ¿sí? Llegará el momento también cuando dice el gozo del Señor será cumplido en nosotros, ¿sí? No hay mayor contentamiento cuando las cosas se van dando, cuando Dios va respondiendo y a través de nuestra vida nosotros también glorificamos a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Cuando va bien el matrimonio, cuando va bien la familia, cuando va bien nuestro trabajo, cuando va bien nuestra economía, entonces esto trae gloria también al Señor Jesucristo. Y aun cuando en medio de todas las dificultades nos sobreponemos o las sobrellevamos, ¿sí? Sin, como dice, renunciar, sin afligirnos, ¿sí? Sabiendo que Dios tiene control de toda nuestra vida y de todas las situaciones que nos rodean. Bien, hermanos, oramos. Padre Celestial, te damos a ti la alabanza, te damos a ti la gloria. Y así como los discípulos dijeron, Señor, enséñanos a orar, también te podemos decir en esta mañana, Padre, enséñanos a orar. Y que también todo nuestro ser siempre esté dispuesto a encontrarnos contigo. Y que las circunstancias de esta vida no nos lleven a abandonar el tiempo precioso, necesario, indispensable, si realmente nuestra vida ha de glorificar a nuestro Redentor, Jesucristo. Te alabamos, Padre, porque todo lo que ha de acontecer, todo lo bueno que ha de suceder en nuestra vida y a través de nuestra vida está en tus manos. Solo se requiere conversarlo, tratarlo contigo. Tú darás dirección, tú darás la energía suficiente, los recursos necesarios para que así acontezca.
Te damos las gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, estamos contentos de llegar a este momento y poder encontrarnos nuevamente en la noche. ¿Sí? Reúna a la familia y compartamos este tiempo de alabanza, de adoración a nuestro gran Dios. Bien, hermanos, nos vemos en las noches entonces. El Señor los bendiga, el Señor los guarde.